Bienvenidos sean todos a esta edición de La Mirilla 1029. Hoy es viernes 7 de noviembre. Yo soy Dávila Colón. Este es Noti1 y faltan 1095 días para las elecciones. 56 días faltan para cerrar el año. 20 días faltan para Acción de Gracias. 47 para Navidad. Y hoy, por estar cargados de noticias, nuevamente nos vamos sin los titulares. Cuando tenemos semanas así de duras, ustedes saben lo que hay. Que bueno, ya me indica la señora directora, si tenemos ya todas las comunicaciones establecidas, pues con mucho gusto entramos. Vamos a hablar un poquitito de lo que fue la semana. Generalmente los viernes, hoy tenemos a Breida, a Alan y a Juanjo, los dedicamos a hacer el resumen de la semana al final del programa, para concluir y cerrar con broche de oro. Esta vez no, esta vez tenemos que empezar por el final de la semana, porque esto ha sido una semana devastadora para los incumbentes, tanto para Jennifer González como para Pablo José Hernández Rivera, como para Donald Trump. Ese ha sido vamos a decirlo así, ese ha sido el denominador común del patrón de noticias de la semana. Todas las noticias grandes de esta semana, del viernes 1 al 7 de noviembre, terminaron todas afectando y erosionando la imagen de los incumbentes. Vamos a empezar con Donald Trump, porque la de Donald Trump no le habíamos prestado toda la atención que ameritaba, y ciertamente es el tipo de noticia que nos afecta a todos. Esta semana Donald Trump no estaba en la papeleta de las elecciones, mayormente en estados demócratas. Sin embargo, el cierre del gobierno, la terminación del Obamacare y la inflación fueron tres factores que sacaron electores en números récord en una elección que apenas se hace un año después de la elección general. Y eso produjo la gran barrida demócrata y a la misma vez produjo la elección del primer alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, que lo tienen aquí paseándolo como la puerca de Juan Bobo y como si fuera el obispo de Roma. Qué cosa linda, qué cosa mona, por todos lados, los independentistas. Pero volviendo a Trump, obviamente eso es un golpe. En cierto sentido, autoinfligido no por el presidente, sino por el propio Congreso republicano. 10 días antes de la elección, el presidente le advirtió al Congreso y le pidió al Congreso que por favor activara lo que se llama la opción nuclear y eliminara la regla del filibustero y acabara de aprobar el presupuesto como le diera la gana para abrir el gobierno. Es claro que las encuestas de Casablanca estaban indicando que el cierre, a pesar de que se lo trataron de atribuir y endilgar a los demócratas, la gente no es tonta, la gente sabe que quien tiene control absoluto del Ejecutivo, de las dos cámaras del Congreso
y de la Corte Suprema es el Partido Republicano. Por lo tanto, es hueso duro de roer, más allá de los fanáticos, de convencer. Y los electores salieron a dar un voto castigo. Eso nos trae al segundo golpe de Donald Trump en las vistas del Supremo hace 2 días. El Supremo conservador parece estar inclinado a recortarle las alas a las iniciativas de Trump y decirle toda esta cuestión de la guerra arancelaria, toda esta imposición de aranceles le corresponde exclusivamente por Constitución al Congreso y usted no tenía autoridad para hacer esto, en cuyo caso se le cae el tinglado económico completo. Esa vista de terminar siendo una decisión en el Supremo le recorta las alas al presidente. Por primera vez se le paran de frente y tumban el tratar de gobernar mediante decretos presidenciales en cosas que no le corresponden y recorta el poder. La tercera nota que afecta obviamente al incumbente, aparte de las victorias demócratas, aparte de Mandami, tiene que ver con lo que ha sido hoy la comidilla en todos los telediarios y los radiodiarios de Estados Unidos y en todos los radiodiarios de Puerto Rico. Me refiero a la crisis aérea, en el transporte aéreo, causado por el hecho de que no se le paga a los controladores aéreos y los funcionarios de TSA, que es la seguridad del aeropuerto, están faltando, tienen el blue flu, o el red flu, como ustedes quieran ponerle. Por lo tanto, se ha trastocado todo el sistema. Y hoy, uno de los mejores secretarios que tiene Trump, Sean Duffy, el secretario de Transportación, casi llorando, le pide y le implora al Congreso que por favor pare esta locura, porque se acerca rápidamente la época de mayor congestión aérea y de transporte aéreo en Estados Unidos, que es la Semana de Acción de Gracias, y ya él ve lo que viene, porque empezaron a recortar 10% de los vuelos, que generalmente va a tocar los aviones pequeños, las rutas pequeñas y los vuelos que no están totalmente vendidos, pero que eventualmente va a tocar toda la industria y la economía, porque si el gobierno continúa cerrado, los próximos pasos son recortar entre 20 y 30% de los vuelos. Y ya estamos hablando de proporciones mayores. De hecho, hay largas filas en todos los aeropuertos, filas kilométricas de horas, la gente perdiendo vuelos, las líneas cancelando vuelos atrasados, y eso es un daño colateral que afecta a tanto rojos como azules e independientes, y tiene a la gente en brote, porque el que más o el que menos viaja en Acción de Gracias. A ustedes que me están escuchando y que tienen viajes o para visitar sus familiares en Estados Unidos, o que tienen planes de ir a Puerto Rico para Acción de Gracias, en este momento tienen que estar pendientes. Generalmente Puerto Rico no es uno de los 40 aeropuertos que sufre recorte y las órdenes de recorte. Pudiera ampliarse esa lista, pero generalmente ese tipo de recorte empieza por los aviones pequeños y por los
por las rutas que no son rentables. Puerto Rico, ustedes lo saben, cualquiera que viaje de Nueva York, de Newark, de Orlando, Miami a Puerto Rico, sabe que esos vuelos van atestados. De hecho, las rutas más rentables para las líneas aéreas por milla son precisamente las rutas de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque meten como sardina en lata 188, 190 personas en un avioncito chiquito, generalmente o un 320, un 321 o un 737, y de ahí para abajo, pues, o sea, los vuelos a Puerto Rico se pudieran afectar, pero son de los más lejos que se corten por la rentabilidad que hay. Pero eso no quiere decir que no va a ocurrir. Como quiera, el tema es que esto tiene histérico al público, que ya está histérico con la inflación en los alimentos, en la energía y en distintos renglones. Así que fue una semana terrible para el Partido Republicano en ese contexto, y todavía el Congreso no entiende el mensaje que le está enviando su presidente, que tiene el oído en tierra, y el mensaje que le están enviando los electores en las elecciones. Y las propias cadenas de noticias que están entrevistando y buscando el desastre que hay en la transportación aérea. Y eso nos trae al caso de Puerto Rico. Fue una semana extrema tanto para la gobernadora como para el comisionado residente. La publicación de la encuesta del Nuevo Día fue devastadora para ambos. Para la gobernadora porque prácticamente la convierte en una lame duck. Para la gobernadora porque casi la mitad de su partido le da su repulsa. Para la gobernadora porque no hay una hoja de ruta de escape aparente. De hecho, la han tenido escondida todos estos días. Y la convierte en mercancía dañada. Yo lo dije, ustedes se enfogonaron conmigo, pero eso es lo que hay. Esa es la calle. Y tarde o temprano yo los espero a ustedes. Ese tipo de noticias que los flipea, les toma tiempo digerir, pero el tiempo se encarga de decir, caramba, sí, eso era lo que había a final del primer año. Ese fue el primer golpe. El segundo golpe es que el costo de la luz producido bajo esta administración 2 veces, 2 aumentos, entre un 15 y un 20%, incluyendo el pago de las pensiones Viagra, y los apagones y la crisis energética se convirtieron en los principales temas de campaña. Lo que fue el cuco de Luma y el cuco de la crisis energética que le dio a ella la victoria en la primaria, se convirtió ahora, ha venido a morderla ante la incapacidad del gobierno de cumplir con las promesas sobre la crisis energética. Y pues ahí está, la gente sabe que todo es buchipluma, la gente lo entendió así, y el hecho de que sean las primeras inquietudes del electorado, y el hecho de que no se va a poder resolver el problema en el futuro previsible, nos está indicando unos años duros para las aspiraciones de revalidar de la gobernadora. El próximo es Pablo José Hernández Rivera, que ustedes escucharon el análisis que hicimos basado en los datos de encuestas anteriores. Pablo José saca las peores notas de un wannabe popular que aspira a ser la esperanza blanca
Nunca antes un wannabe popular había tenido notas negativas, y encima de eso saca repulsa como comisionado residente, notas malas, y es el único comisionado residente con números horribles al cabo de su gestión. Lo que lo debilita enormemente en una semana donde los alcaldes le faltaron en masa, porque los alcaldes tienen sus encuestas y saben exactamente lo que les está indicando el electorado. Mientras esto ocurría, hoy el independentismo vino a celebrar la victoria del comunismo en Nueva York, trayendo como si fuera la puerca de Juan Bobo a Zoran Mandani, donde escoltado de Rafael Bernabe, escoltado por los independentistas, y por la urraca parlanchina mayor Nidia Velázquez y Luis Miranda. Ya lo dijo todo. Esencialmente, Puerto Rico no se vende, lo que quiere decir que el muy morón repite la misma moronería que se han inventado los independentistas, diciendo que nos están vendiendo a diestra y siniestra. Y de hecho, el Nuevo Día, Chonky News lo pinta como un político socialdemócrata, que es totalmente falso. Es un comunista, es un islamista, y esa es la que hay. Puerto Rico no se vende. Y dice Nidia Velázquez que ella quiere que él haga una expresión contundente sobre el estatus. Yo les dije a ustedes el miércoles que el problema de elegir a Mandami es que la alcaldía de Nueva York se va a convertir en el centro de operaciones de los independentistas de la diáspora para promover la independencia de Puerto Rico, no solamente en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. Y luego en behold, cuando lo dije, yo no sabía que lo iban a traer aquí en la conferencia esta de Somos, que no es otra cosa que un grupo de izquierda neoyorquino o hispano entregado a esas mismas causas. Y a los 2 días lo traen y viene con las urracas parlanchinas, que ya sabemos. Parte del imperialismo, del independentismo diaspórico, que quiere decirle a Puerto Rico qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y bloquearle 4 mandatos plebiscitarios a favor de la estadidad. Y esto nos trae, por supuesto, a otra de las noticias malas para partidos incumbentes y emergentes. Hemos seguido de cerca la desintegración del proyecto Dignidad, de un partido que hace rato dejó de ser religioso en el momento en que le hizo la trastada a Danora Enrique. Hemos visto cómo la Sloan regresó a redil, y ahora ayer perdieron su aje en la manga, su estrella, que es Joan Rodríguez Bebe, porque Joan Rodríguez Bebe se dio cuenta de lo que hay. Obviamente esto es una muerte de un partido que fue anunciado. Los partidos religiosos en Puerto Rico no pegan, y esa es la experiencia del PAC, que tuvo 3 ciclos electorales hasta que desapareció. Cuando los monseñores trataron de amordazar y de meter en régimen a Luis Muñoz Marín con el partido de Felipe Pesquera en el 60, que crearon, porque decían que Muñoz sencillamente era apóstata y era anticristiano en cuanto a madre, el pueblo de Puerto Rico lo rechazó. Y esto ha sido igual. Lo que yo no esperaba era la reacción totalitaria e irrespetuosa y anticristiana
de Nilda Pérez, la presidenta de lo que queda de Dignidad, si alguna vez tuviera algo de dignidad, que llamó vaga y malagradecida a lo que ha sido la niña símbolo o la líder símbolo, la más respetada, la más productiva de ese movimiento. En la política como en la vida muchas veces se hace proyección, es decir, uno critica al otro lo que son los defectos de uno mismo. Y Nilda Pérez es la que es vaga y mal agradecido. Dignidad no hubiera retenido el 8% de los votos sin una Joan Rodríguez Bebé o una Lizy Burgos, que es la próxima que debiera estar en fila, salvo que decida suicidarse con el partido que no va a sacar ni cerca del 7%. Así que, como les digo, este partido que ya estaba enraizado o pretendía estar enraizado, se fue. Mientras esto ocurre, el independentismo está haciendo de la suya y ganando avances todos los días, porque ante la indiferencia del Partido Popular y ante lo que ha sido la entrega, la alta traición del PNP en no mover los mandatos plebiscitarios y no destacar los millones que se requieren para contrarrestarlo, esto nada más que en una semana. Un obispo católico ofició con Juan Dalmau y Denis Márquez una misa conmemorando y bendiciendo los que tiraron tiros en la revuelta de Jayuya del año 1950. Es decir, la penetración de la lucha armada y de la violencia bendecida por la Iglesia Católica de Puerto Rico. Segundo, un conversatorio que viene ahora en diciembre en la UPI con Rollo Emanueli y los masones. Tercero, se retira el congresista independentista socialista de Chicago, Chuy García, pero lo sustituye su ayudante, que es también pro independencia de Puerto Rico. Yulín se fue a celebrar la victoria de Mandami, fue a rendirle pleitesía y adorar el óleo de Pedro Albizu Campos en Harvard. Señaló que ella no era americana, sino nacional puertorriqueña, y vinieron todos en comparsa a Puerto Rico escoltando a Mandami, como si las palabras de Mandami le importara un bledo a lo que dice a lo que piensa la mayoría del pueblo puertorriqueño, pero lo traen y lo definan como la puerca de Juan Baugó. De manera, está la convención de Somos, donde mañana uno de los ponentes va a ser Rafael Bernabe, el líder marxista universitario de Puerto Rico. Hay fotos de Yulín y fotos de Soro celebrando el triunfo del comunista de Mandami, y el PIB propuso la medicina universal socializada. Eso es ese contraste de dos partidos coloniales empecinados en buscar el poder chiquito de la contratología y un movimiento que es el segundo en fuerza en Puerto Rico, el independentismo, moviendo cielo y tierra y buscando presencia aquí, allá y en cada esquina, ocupando los espacios y la narrativa.
Esa es la segunda noticia. ¿Vieron por qué el patrón de noticias tenía que establecerse con el resumen? Porque no podemos entender lo que le ha pasado a Puerto Rico esta semana si no ponemos en perspectiva cada una de esas piezas. De hecho, la propia erosión del poder de Donald Trump tampoco es muy bueno para Jennifer González, que ha puesto todos los huevitos en la canasta de Mr. Trump, asumiendo que Mr. Trump no la va a tocar y la va a proteger, y para eso vendió la estadidad. O sea, no es casualidad. La decisión del gobierno Domenech González de no darle un centavo a la estadidad, de abandonar todos los esfuerzos para no ofender a Donald Trump y al Partido Republicano, es una determinación de política pública de autopreservación para ella y para ellos, pero no para el estadoísmo. Y eso ha abierto la puerta de par en par, junto con la indiferencia y la negación del huevito, de que el independentismo trabaje solito, sin marcar, sin guardiar, sin fiscalizar, con millones de dólares que le proveen las ONGs, los Soros y los sindicatos para avanzar aún más la independencia, que, dicho sea de paso, ha crecido desmedidamente de 3% a 32% o 31% en los últimos 12 años. Por lo tanto, ahí estamos. Y otro de los detalles que hizo el independentismo fue esta semana que carpetearon a la patronal, al PAC de la patronal, que trató de hacer algún tipo de campaña tímida, destacando $2 millones para advertirle a Puerto Rico los peligros del socialismo. Fuera de eso, no hay mucho más. En cuanto a Trump, este es el principio del fin de una larga erosión del poder que ha asumido. El año que viene es un año electoral. La escritura está en la pared con el resultado y la participación electoral y movilización de estas elecciones. Y por lo tanto, en la medida en que se aproxime la elección de noviembre del año que viene, más difícil va a ser de lograr algo en el Congreso o de hacer unos cambios drásticos. Y si el Supremo baja, como creemos que va a bajar en este tema, entonces está en peligro todas las órdenes ejecutivas, todos los decretos donde Trump se abroga poderes que le corresponden constitucionalmente a otras ramas de gobierno. Y poco a poco, ya entonces vamos a entrar en lo que es la sucesión de Trump. ¿Quién lo va a suceder? ¿Quién lo va a sustituir? Si va a ser el vicepresidente J.D. Vance, si va a ser Marco Rubio o va a ser una dupleta de los dos, que me parece a mí que sería la decisión más prudente, pero que tendría que lidiar con una elección de medio término, donde obviamente todos los topos parecen indicar que el Partido Republicano perdería una Cámara, pero la pueden perder en el 26, lo importante es que la recuperen en el 28, con la nueva elección presidencial y un Partido Republicano más o menos renovado. Esa encuesta del Nuevo Día fue devastadora. Es un desahucio de la familia Ferrer Rangel a Jennifer González, la convierte en lastre. Es un aviso a Pablo José que no pega, que no inspira, que la gente ya lo leyó por ser, como les dije, los números más horribles que hemos visto para un wannabe popular
Mire, si hubiera sido David Beniel Barría, pero no. Y nuevamente ya la gente no lo cogen de tontejo. Así que mi gente, ese es lo que tenemos para ustedes en este breve resumen. Cuando venimos con nuestro panel. Hoy tenemos a Breida, Alan y Juanjo. Alfonso está de viaje. Por lo tanto, regresamos con ustedes ya mismito. Completo. Vamos a hablarles a ustedes un poquitito de buenas noticias. Sí, hay buenas noticias. Primero, el Senado aprobó enmiendas al Código Electoral que fortalecen los derechos electorales. Primero, viene el voto adelantado presencial para electores de 55 años o más, que pueden ir 2 semanas antes, ¿verdad? Antes a ir a votar sin tener que meterse en el revolú del día de las elecciones. Segundo, vienen 40 nuevas unidades, las HIPS, ¿no? Juntas de inscripción permanente. Eso le facilita a usted los trámites electorales, tarjetas, mudanza, transferencia, todo eso. Ahora va a haber servicio en su comunidad. Tercero, extiende el horario de votación de 8 a 5. Más cómodo para usted y tiene hasta las 5 de la tarde. Es interesante que el Partido Popular se opone a todo esto. De hecho, ni tan siquiera protestan, pero no fueron a hacer una presentación y a dar alternativas. Está opuesto a expandir los derechos electorales, está opuesto al voto por correo, está opuesto a todo esto. Ningún presidente de partido depuso. Y el PIB lo que hace es cuestionar la letra y que es chiquita. Dice, el diablo está en la letra chiquita. Bueno, pues eso es una buena noticia. Y si la Cámara actúa sobre esto rápidamente, tendremos un código electoral atemperado a los tiempos. Por cierto, esto va en contra de lo que Trump dijo ayer a Fox News, que le ha pedido a los estados que eliminen todo el voto por adelantado, todo el voto por correo y las máquinas de votar, y que regresemos 50 años atrás cuando se contaba papeleta a papeleta, y que todo el mundo tenga que apiñarse en los colegios electorales y hacer larga fila para ir a votar. De hecho, el estado de Texas legisló algo que en Puerto Rico ni se cuestiona, que es la identificación electoral, que no es otra cosa que una certificación que usted es ciudadano y por lo tanto tiene derecho a votar. Para eso está la tarjeta electoral o ahora el Real ID. Pues Texas legisló para que todo elector se identifique con el Real ID o un pasaporte acreditando su ciudadanía. La segunda buena noticia también que le tengo, un tribunal de primera instancia de San Juan emitió una orden al sindicato de trabajadores de la YUPI y le prohibió obstruir la entrada a los recintos, cosa que se pasarán por el forro, pero por lo menos queda claro que estos sindicatos independentistas no respetan la ley ni el derecho de los estudiantes de estudiar, ni el derecho de los trabajadores de ir a sus trabajos. Y finalmente, otra buena noticia, ayer el presidente pactó con 2 farmacéuticas y viene otra en camino para darle acceso a aquellos que lo necesiten, los prediabéticos, los diabéticos, los que tienen complicaciones, a los medicamentos estos de obesidad que se van ahora a ofrecer a los de Medicare y se van a ofrecer a través de los planes de salud como Ozempic, Zepbound, Mounjaro, Wegovy, y serán incluidos en los planes. Claro, usted tiene que pagar un deducible todavía, puede ser $40 a $50, puede ser más, dependiendo de su plan, y eso es bueno. Ahora, esto no es necesariamente,
obviamente Trump está negociando con el poder que tiene de adquisición de medicamentos a través de Medicare y Medicaid. Trump opera desde la fuerza, pero más importante aún, hay unas reglas del mercado. Estos medicamentos tienen un ingrediente básico, son dos ingredientes distintos, que ya están siendo reproducidos al centavo por lo que se llaman los compounding pharmacies o farmacias que preparan y hacen sus propios medicamentos y replican, hacen lo que es un genérico que es bioequivalente y lo están vendiendo mucho más barato. En vez de estar cobrando por el pomito o por las pastillitas de 30 días 1.200 o 1.400 pesos, lo están vendiendo ya online, lo que son los compounding, que son en realidad las droguerías, se conocen como droguerías, lo están vendiendo a 150 pesos, 140 dólares. Por lo tanto, estas grandes firmas, para no quedarse atrás, saben la que hay y se fueron por ahí y el presidente pues sacó. Así que esos son buenas noticias, a mí me gusta cubrirlas todas. Y vamos a empezar con el gran presente ausente y ausente presente, Alan Maccabi. Saludos Luis, muy buenas tardes a ti, a toda la gran audiencia de la Mirilla 2 de Noti1, a Juanjo aquí y a nuestra distinguidísima Breira. La presidenta penal del panel. Y excusamos a Falfo, que está en gestiones oficiales. ¿Cómo que gestiones oficiales? Bueno, gestiones profesionales. Sus gestiones oficiales de ella, sí. No solo en Fortaleza hay gestiones oficiales. Pues mira, Luis, traes muchos temas bien interesantes. Rápidamente, el de las farmacéuticas es muy bueno porque Donald Trump, utilizando el poder que tiene de los aranceles y todo, está llegando a buenos acuerdos con las farmacéuticas y en especial en estos temas para rebajar, que es tan importante porque el problema de obesidad es muy grande en nuestra nación americana, pues medicamentos que pueden estar en... Y en Puerto Rico, el 67% de la población está obesa. No, por eso cuando digo Estados Unidos y la nación, Puerto Rico es un territorio de la nación. Yo siempre que hablo de la nación incluyo a Puerto Rico, no lo tengo en estadísticas aparte. Y aquí hay un grave problema con ese, como en toda la nación. Pero medicamentos de $1,300, $1,400, $1,500 que se puedan tener en $300, $250, e inclusive los líquidos que puedan estar entre $100, $150, no los que son por inyección. Pues eso es muy bueno y son muy buenas noticias. Igual en el tema pues que estás trayendo de la Universidad de Puerto Rico, qué bueno, pero es que la realidad es que con alguna peculiaridad, con algún momento triste histórico que vemos algún juez que a un estudiante que coge a una decana de la universidad y la arrastra por el pelo y no hay causa, normalmente pues hay leyes. Lo que pasa es que el gobierno tiene que ser más estricto en no permitir y no tolerar que no se cubra la ley y el orden en estas manifestaciones y que interrumpan a los demás. Tú puedes manifestarte y estar en contra de todo y a favor de nada, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, pero permitir a los demás llevar las cosas. Así que eso es bueno, pero lo importante es que el gobierno haga cumplir que los derechos de todos... Voy con Breida. Adelante, Breida. Se me quedaron un par de cositas. Okay. Está bien, no te apures. Tenemos todo el programa para hablar. Así que... Dávila, bueno, primero que nada, bienvenidos a La Mirilla. Aquí feliz con Juanjo y con Alan. Hoy es viernes. Happy hour. Que estamos felices, estamos contentos. Pues mira, Dávila, qué bueno, hay muchas noticias, pero qué bueno que al final ya estás hablando de las buenas noticias. Y tengo que decirte que la que tiene que ver con el Código Electoral, me alegro que el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, haya ya, desde ahora, del saque, ya aprobó el Código Electoral. Y ¿por qué no ampliar la capacidad del elector de poder ir a emitir su voto, Dávila? Todos los que siempre trabajamos colegios sabemos lo difícil que es ese día de las elecciones. ¿Sabes?
hay que estar allí de madrugada, se sale bien tarde, y sin hablar con ¿verdad? Las dificultades que hay, por ejemplo, con las personas de edad avanzada en poder trasladarse a los centros de votación. Felicito. Es una ampliación de derechos electorales. O sea, usted tiene más derechos electorales con este código al que se opone el Partido Popular y el PIB, y el PNP les amplía esos derechos. Dávila, pero es que esto es simple. Las garantías y la confiabilidad del proceso estriba en la participación de representación de los partidos. O sea, ¿por qué no se puede dejar que las personas realicen este voto adelantado desde los 55 años? ¿Qué de malo tiene eso? O sea, es que de verdad es este cuento y este canto de sirena que nunca hace sentido y que siempre es en contra de los ciudadanos. Pero allá el Partido Popular, porque es que este siempre es su estilo. Y del otro que quería hablar, Dávila, es que felicito a ¿verdad? Los directores ahora de la UPR, que por fin, Dávila, por fin, los tribunales están haciendo valer el derecho que tienen los estudiantes a ir a cada uno de sus recintos sin que ningún sindicato evite que puedan educarse. Yo me pregunto muchas veces cómo estas personas toman estas decisiones que son nefastas para los propios jóvenes, porque si la universidad no está abierta, eso pone en riesgo acreditación, eso pone en riesgo los fondos federales. Entonces, ¿qué sacas tú? Mira, Dávila, yo leí por qué es que están ahora este sindicato peleando por unos empleados, unos supervisores, y por eso los estudiantes no van a ir a sus clases. De verdad que esto ya tiene que acabar. Juanjo. Ajá. Saludos, Luis, saludos, Breida, mi gran amiga compueblana, platanera, pinky y de todo. Y PNP, por si acaso, por si no lo sabía, no sé si alguien no lo sabía. Y estadista. Ahí está también el amigo Alan Maccabi. Miren, lo primero es que yo me alegro mucho que le hayan metido mano a esto del código electoral. Yo creo que uno de los barómetros para no saber que algo está correcto es que protestan los independentistas. Ah, claro. Si usted ve que usted aprueba algo y el PIB dice que está contento, búscate que algo malo hiciste. Y los populares están en contra también. Ahora, yo comprendo este asunto de la crítica que hace el Partido Popular y la crítica que, por ejemplo, cuando Dávila lo extrapola a lo que es el asunto de Donald Trump, porque, miren, hay unas realidades aquí que a veces la gente no quiere tocar. En Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista tiene una maquinaria electoral bien aceitadita, bien aceitadita. Por eso, cada vez que los populares y los independentistas piensan, como la alianza en la pasada elección, que pueden, ¿verdad?, ganar, una vez llegan los votos adelantados y lo empiezan a contabilizar, se dan cuenta de que el PNP le quemó la jabalgalla, ¿verdad? Porque porque no tienen, como ellos no tienen la infraestructura o la estructura, más bien, pues tienen una desventaja, porque no han sabido bregar con ese sistema. El Partido Republicano en Estados Unidos tiene el mismo problema. El Partido Demócrata, alguien puede decir que son mañas o es experiencia, lo que sea. El Partido Demócrata tiene un mayor control, por lo menos eso es lo que ha demostrado en las últimas elecciones, de lo que es ese proceso del voto adelantado, el voto con máquinas y todo eso. Así que, por supuesto que aquel que se siente en desventaja en este tipo de sistema, pues va a buscar la manera de cambiarlo. Eso, ¿verdad? No tenemos que darle mucho casco a eso, porque los populares, hasta que no aprendan, y parece que no van a aprender, pues van a estar opuestos siempre a eso. Y en el caso de Donald Trump está buscando, recuerden que usted puede estar de acuerdo o no, y yo no voy a entrar en eso porque nos tomaría todo el programa, de que si hubo fraude o no en la elección del 2020. Fantástico. El asunto es que él está convencido de que lo hubo. Y mientras él esté convencido de eso, va a buscar la manera de cambiar todos aquellos elementos que él entiende que fueron los responsables de que ese alegado fraude se diera, ¿verdad? Yo tengo mi opinión, eso es aparte, eso lo discutiremos en otra ocasión. Me alegro muchísimo lo de los medicamentos para adelgazar. Yo bajé de más de 400 libras que pesaba. Yo era 58 de pantalón. ¿Okay? Yo una vez me caí de la cama por los dos lados a la misma vez. O sea, cuando estoy hablando yo estaba gordo de verdad. Y una de las cosas que me ayudaron mucho, yo he bajado casi 200 libras ya. Y el problema cuando uno baja mucho es que es como cuando deja de fumar, que se lo cuenta a todo el mundo. Pero yo bajé
Y algo que me ayudó mucho fue en aquel momento cuando salió Ozempic, ¿verdad? Que era la semaglutide, que en un momento dado estaba la Trulicity y todo esto. Ese medicamento me salvó la vida. O sea, a mí, yo iba camino a empezar a dializarme, mis riñones estaban fallando. Wow. Entonces, cuando tú lo ves más allá de lo estético, cuando tú lo ves de la parte de la salud, y la salud a veces no es que, no, porque a lo mejor me sube la presión, ok, a lo mejor la puedes controlar. El punto es que hay casos bien dramáticos. Claro. Puedes perder la vida y pues no hay nada peor que eso, ese es lo último. Así que el hecho de que se pueda lograr que bajen esos costos, y lo que dice Dávila es importante porque saben que cada cierto tiempo, cuando se van venciendo las patentes y las exclusividades, pues aparecen los bioequivalentes y los genéricos, que no necesariamente son lo mismo, pero o sea, aquí tienes semaglutide, tienes tirzepatide y tienes en distintas modalidades, y mucha gente las está buscando, y qué bueno que puedan bajar los precios. ¿Saben por qué? Porque en la medida en que no son accesibles, la gente está yendo a ratoneras de cantazo a ponerse las inyecciones. Te voy a dar mi ejemplo. Yo tengo alto el azúcar, ¿verdad? Estoy en lo que se llama prediabético, pero llevo así mucho tiempo. Mi médico me dice, déjame darte una receta para que tengas Mounjaro, creo que fue que me de eso. Mounjaro, muy buena. Y el plan me dice, yo prefiero que nunca seas diabético, que rebaje, porque cuando tú rebajas, te bajan todos los triglicéridos y todo eso. Y eso es mucho mejor y sale hasta más barato para el plan y para todo el mundo, porque no te vas a estar tratando con medicamentos de diabético y todo eso. Me dijeron que no, pero cuando veo esto, digo, wow, y ya me imagino que ya nos notificarán que para el 1 de enero estará ya ofrecido eso como parte de los de Medicare. Y oye, ¿tú sabes cuánto valía el potecito, la inyeccioncita, que son 2 o una que tú te tiras? No sé exactamente. Una semanal. Una semanal. ¿Sabes cuánto valía por un mes? 1.200 billetes. Eso es así. Yo lo obviamente vi, entre 800 y 1.200 dólares. Y eso tú tienes que estar muchos meses en el sistema hasta que rebajes, llegues a tu peso y tus métricas de laboratorio lleguen y digan y estén contentos los médicos. Bueno, pues la cuestión es que finalmente llega la luz al final del túnel y como era lógico, pues lo dan. Así que ya lo saben. Luis, vamos a hacer la pausa. Y el Mounjaro comenzó prácticamente para ayudar a la gente con ese problema del azúcar alto y de la diabetes, y se dieron cuenta que era muy bueno luego para rebajar. Claro, a final de cuentas es menos gastos que va a tener el Seguro Social. Correcto. A menos diabéticos haya y a menos complicaciones cardiovasculares y cardiocerebrales haya, mucho mejor para el plan de salud. Eso es así. Que es el gobierno, que paga mucho menos, ¿verdad? Así que vamos a la pausa, a lo que es el patrón de las noticias. Estoy seguro que ustedes no lo habían visto así, pero no fue una semana dura para Jennifer González, fue una semana dura para todos los incumbentes. Y ustedes lo ven ahí, está escrito, esa encuesta siempre impacta. Las encuestas de medio de final de año electoral, ya la gente no les hace mucho caso porque saben que traquetean con ella. Pero este tipo de encuestas así, los primeros 2 años, son encuestas que marcan, que impactan candidaturas y que obviamente crean realidades políticas nuevas. Voy a empezar contigo, Breida. Pues mira, Dávila, definitivamente sí, ha sido una semana un tanto, ¿verdad?, difícil para los incumbentes, especialmente, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico con los números de las encuestas. Yo estuve pendiente específicamente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con los números de la gobernadora y comisionado residente. Tengo que decirte, Jennifer es una política sagaz. Lleva mucho tiempo. Definitivamente no recuerdo bien cuánto tiempo estuvo de comisionada. 8 años. Y entonces, primero representante, presidente de la Cámara, luego comisionada residente y ahora gobernadora. Todos sabemos que cuando los candidatos, ¿verdad?, están cierto tiempo, pues siempre hay algún tipo de erosión, ¿verdad? Desgaste político. Algún tipo de desgaste.
Y en ese sentido, Dávila, tengo que decirte que para este año, que ha sido desde el principio cuando la gobernadora comenzó, aquí no hubo luna de miel, Dávila, y eso todo el mundo tiene que aceptarlo y tiene que estipularlo. A Jennifer le cayeron arriba desde enero. O sea, desde ella puso un pie en la fortaleza y eso fue a bimbazo limpio, como decimos aquí en Puerto Rico. Y fíjate, hasta ese punto, con todo el año que ha tenido, yo, no, ¿verdad? Tampoco es que le estoy dando toda la credibilidad a esta encuesta. Tengo mis dudas en muchas cosas, pero como digo Juan ahorita, no voy a entrar en eso porque tengo que estar todo el programa. Pero ciertamente tengo que decirte que los números del comisionado residente son los que más llaman mi atención. ¿Por qué? Porque él es un político nuevo, Dávila. Se acaba de estrenar. Y se supone... salió de Starting Gate y se golizó. Pues Dávila, se supone, tú estás comparar a Jennifer. Se cayó al salir del Starting Gate. Comparar a Jennifer, que es una política desde jovencita, y en el PNP ni hablemos, ¿verdad? La capacidad y ¿verdad? El lugar que tiene Jennifer. Compararlo con él, que está acabando de llegar al Partido Popular y a la esfera pública en Puerto Rico, con esos números, a 3 años de las elecciones. Yo te voy a decir, Dávila, con todo y con todo, yo voy a Jennifer, definitivamente, con esos números. Aquí no hay nada que hablar con el comisionado residente. Alan. Pues mira, Luis, yo no soy mucho de encuestas. Para mí las encuestas simplemente son unos medidores en un momento dado para analizar y ver las circunstancias, y menos las del Nuevo Día, que por décadas las han utilizado para ese grupo oligarca beneficiarse económicamente en Puerto Rico. Así que ahora, mirándola completo, coincido con Breida, yo creo que el gran ganador, si alguien ganó algo en esa encuesta, es Miguel Romero. Tuvo números de todo Puerto Rico y de San Juan. En los de todo Puerto Rico tiene un 35%, en los de San Juan un 51% positivo. Son números muy buenos basados en una encuesta donde ya la gente está harta de los partidos y de la politiquería y de los candidatos, y lo vimos en todas. Pero yo creo que el gran perdedor definitivamente es el embajador del territorio de Puerto Rico, que tiene una posición ahí pues que no hace nada, pues no tiene voto en el floor. Un embajador, todo el mundo ama a los embajadores, son relacionistas públicos, y que los números de sus negativos sean mayores a los positivos, y que prácticamente, siendo ahora la figura, como tú dices, la esperanza blanca del colonialismo y del territorio y del Partido Popular del Estado Libre Asociado, con un 34 positivo, 35 negativo, que esos sean los números que él tiene en el momento de glamour, que cogió la presidencia, que va a transformar y está haciendo una reina. ¿En la luna de miel? Exacto, está en luna de miel. Y si esa es la basura de números que él puede tener en lo que debería ser su mejor momento de glamour, porque no tiene ninguna presión política como embajador, y tampoco porque está comenzando y no ha tenido... Ha corrido solo y sin marcar. Claro. No ha tenido Exacto. nadie que lo galdee ni que lo fiscalice. Nada, así que... Y este cocotado. No, sus números son horribles. Lo de la legislatura, pues siempre pasa igual. Ahora, yo te digo algo, yo creo que el Senado de Puerto Rico en estos 10 meses ha trabajado muy bien, ha hecho mucho, y pudieron haber hecho mucho más, porque sacaron la pieza legislativa para el impuesto de inventario y pudieron haber sacado un proyecto también en Hacienda contributivo, pero no ha llegado. Así que yo creo que el Senado se fue un poco injusto. Tal vez que todo lo estamos mirando en figuras de quiénes son los líderes, etcétera, pero el Senado ha sido productivo. Ahora, la figura del huevito, del comisionado embajador de Puerto Rico, de verdad que el Partido Popular, si esa es su esperanza, deben estar bien ocupados. Juanjo. Mira, para los amigos populares, Pablo José terminó siendo como las piscinas, que tú las disfrutas más soñándolas que teniéndolas. Eso es verdad. Eso es verdad. Mirándolas de lejos. Mirándolas de lejos. 50,000 pesos en la condenada piscina. Eso es la verdad. usa Muy buen ejemplo. 7 veces y se te olvidó. Y esa es una realidad. Y un huevito en la te voy a decir piscina verdad, se hierve. hay que tener en cuenta, porque uno tiene que ser honesto. Él tenía unos malos números contra William, y si no hubiese sido por aquel debate en el que William de verdad lució mal, esa es una realidad. El que no lo quiera admitir pues está mintiendo,
Y ese debate, que hacía tiempo que un debate no cambiaba, yo diría que desde aquel debate de Cushing con Baltasar no se daba un cambio así por un debate, pero se dio. Y eso es lo que lo catapulta a él para que gane esa elección. Pero todo indicaba antes de ese debate que él no iba a ganar. Así que no tenía una fuerza, como decimos, natural, ¿verdad? Coincido, y les tengo que ser honesto, ni había mirado bien el número y con lo que traen los compañeros. O sea, que tú tengas, olvídate tú que tengas un puntito más negativo que los positivos. Con que estuvieras cerca, aunque estuvieras por debajo, es un bochorno. O sea, que estás empezando. Estamos hablando de una persona a la que nadie le tira. Nadie. Es más, ¿sabe de quién está cogiendo golpes? De Dalmau. Y tú sabes que sí, vamos, la guerra de ambos por la alianza. Y eso a nivel no es mediático, que no le tiran, es que lo cargan. Por eso, Claro, exacto. claro. Y aún así, está en esos números. Eso no quita que vamos. Yo trato de comparar, porque las encuestas, ¿verdad? Tienen siempre su truco. Yo trato de comparar lo que dice la encuesta con lo que yo veo en la calle, ¿verdad? Porque ahí es que uno mide, Lo que porque se escucha. hay veces que uno ve alguna encuesta y dice, bueno, estaban encuestados yo no sé dónde, porque uno cuando uno tiene el oído en tierra, y yo no puedo negar que hay una erosión en términos de la figura de Jennifer, porque llega un momento difícil. Tú Claro. tienes un momento con el asunto energético, que ahora mismo hay veces que donde único hay luz aquí es al final del túnel, porque en el resto de los lugares estamos sin luz. Bueno, pues eso es una realidad que la afecta, y hasta que eso no se resuelva, eso va a estar ahí. Ahora, algo que trajo Breida, y creo que ahí es importante resaltarlo. Jennifer es una campaigner natural. Eso es así. Natural. Y yo he visto gente hablar pestes de ella y cuando la ven le dan un abrazo y le dan café. Y nunca ha O sea, perdido. y esa es una realidad. O sea, otra cosa es que tú puedes estar mal, pero depende contra quién compita. Porque si el otro está peor, pues tú ganas. O sea, porque a veces que la gente me dice, fulano no gana, ¿y quién le va a ganar? Y no tienen un nombre, porque con lo que yo estoy viendo, el huevito, que es lo más cercano que puede estar aquí, no tiene oportunidad. Que las cosas pueden cambiar, que yo no sé si va a haber una primaria en el PNP, que puede pasar, porque en el PNP se han dado un montón de primarias. Bueno, la historia se puede repetir o puede que no, yo no lo sé. La política es el arte de lo posible. Eso es así, definitivamente. Y la realidad es que la figura de Jennifer, estamos comenzando, estamos a 10 meses todavía. Ahora, el que el huevito tenga números tan feos y tan malos cuando debería tener los mejores, con una posición como la que tiene, es así que le debe preocupar al Partido Popular. El PNP sabe hacer reingeniería y reajustarse y hacer lo que tenga que hacer, y por eso pues prácticamente lleva casi 10 años en el poder y va a terminar con 12 cuando termine este cuatrenio. Así que no se preocupen mucho por la gobernadora, todavía ya tiene 3 años y pico. Preocúpense por el candidato que tienen, que parece que ni siquiera tiene arranque. Eso quería abundar un poco en lo que acaban de indicar los dos. A Jennifer siempre la han subestimado. Siempre. Hasta en el mismo partido. Y no, Jennifer siendo mujer, que todos sabemos que, ¿verdad? En la política, el ser mujer tienes que trabajar doble. Y la han querido ridiculizar muchas veces. Exacto. Jennifer ha escalado en todas las posiciones. Oye, y ha cogido en Puerto Rico, en este punto, como dije ahorita, todo este año ha sido a cantazo. Y ahí está. Y yo creo que esta cuestión de Luma y todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, le iba a tocar a Jennifer, le iba a tocar al que fuera. Y esa percepción iba a ser para el que fuera. Y respectivamente quién fuera. Era un tema bien importante en las elecciones pasadas, Sí, por ende es que en Puerto Rico ahora mismo ese es el tema. Todo lo que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que yo lo que diría es que el Partido Popular que no haga fiesta, si esa es su esperanza, yo no la veo en estos meses que se supone que es que él esté, brillando. Yo creo que no está empezando con el pie derecho. Definitivamente que no. La realidad es que deben preocuparse mucho, porque de verdad que el tener esos números que él tiene en este momento es preocupante y bochornoso. Y yo quiero, que ahorita no pude tocarlo del tema electoral, yo creo que Puerto Rico tiene uno de los sistemas electorales más confiables del mundo. Claro que sí. Yo creo que Puerto Rico, cada vez que yo veo a estas sabandijas utilizar ese tema porque no ganan, porque cuando ganan, el PIB
llevó con 300 y pico de mil votos en la alianza Juan Dalmao, traicionaron al movimiento de violencia comunista y se los comieron. Comida de Pejo Natal vendió al movimiento a cambio de que él se creía que con los votos del PIB ganaba San Juan y cogió una paliza, pero el sistema es bueno. Hay 41 municipios con alcaldes populares y 37 del PNP. En el pasado cuatrenio, con el nuevo código, el Partido Popular ganó Cámara y Senado. Así que esto es mentira, no se dejen tomar el pelo. Y cuando hablamos a nivel nacional, Donald Trump no tiene nada en contra del voto adelantado. El voto adelantado va a continuar. Lo que le ocupa a Donald Trump es el voto por correo y esos votos que siguen llegando fuera de las horas que deben llegar y los siguen entrando y los siguen contando. Te tengo que corregir. Yo vi la conferencia de prensa ayer. Él está en contra de todo tipo de voto que no sea el día de la elección, que sería feriado, con papeleta. Y nada más. 0 voto adelantado, 0 voto, salvo los militares, él no provee para nada más, y 0 votos a máquina. O sea, que él quiere atrasar Luis, lo que queremos es que todo el mundo vote con ID. Sí, esos 19 estados que no quieren que se vote con ID, que fue los que perdió Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué negarse a que todo el mundo tenga una identificación para votar? Chico, está bien, yo lo entiendo. Eso no tiene lógica. ¿Cómo se arregla eso? ¿Tú sabes cómo se arregla eso? Están peleando con el viento. Ellos tienen Cámara y Senado y la presidencia. Pasen una ley de que todas las elecciones nacionales con puestos federales conllevan y van a requerir una identificación de Real ID o un pasaporte. Así. Pero eso sería para presidente, vicepresidente, Congreso, senador y representante. Los gobernadores y alcaldes no entrarían porque hay soberanía estatal. Pero es que, vamos, Alan, vamos a pensar lógico. Una vez tú haces la elección federal y requieres la identificación, obviamente, para entrar al colegio, tienes que tener la identificación para que te den la papeleta, tanto estatal como federal. Eso, y lo va a adoptar todo el mundo. Yo coincido con Trump. Todo el mundo debe requerir una identificación para que no voten extranjeros. ¿Ok? Muy bien. Y para que no se vote doble. Correcto. Pero una vez se traiga, o sea, están formando una folloneta porque tienen el poder. Y el voto por correo tiene que tener más control de cómo se cuenta después que llega fuera de hora. Si por ley federal, la papeleta tiene que estar escrita en inglés, español y los lenguajes que predominen ahí. O sea, por ley federal. Por lo tanto, con pide el ID, se acabó. Ahora, donde Trump está mal es en requerir, en eliminar, volvernos a la época de las filas largas, a todo lo que da. That ain't gonna happen. No, es que eso no va a pasar, el voto adelantado va a seguir. Y lo otro, es más, él ayer mismo reconoce, le preguntaron, pero usted no tiene poder sobre esto, ¿no? Esto le corresponde a los estados. Quien organiza las elecciones son los estados. Y es ciertamente el estado el que tiene que determinar la forma, cómo lo va a hacer. Ningún estado va a echar para atrás. Ninguno. Claro que no. ¿Por qué? Porque la gente, oye, yo quisiera es proteger su soberanía. La gente votando 3 semanas antes, 2 semanas antes, cómodamente. La última elección, nosotros fuimos y votamos en 15 minutos, 2 semanas antes. Cómodo. No teníamos que meternos en la fila. Eso es súper chulo. Y lo que hicimos en el año 20, ¿qué hicimos en el año 20? Votamos por correo. Bien cómodo. Mandamos copia de la tarjeta electoral. Todo bien cómodo. No hubo ningún problema con eso. Pero eso es una buena noticia. Yo sí le tengo que decir a ustedes, yo discrepo de todos mis paneles. Todos mis paneles son ya egoístas. Y yo les
Lo único que les estoy diciendo, yo hice mi análisis. De prostituta para abajo no me dijeron nada, que si, lo primero que sacan es que si mi hijo, mire, mi hija está en la política por lo que le da la gana en contra de mi mejor consejo. Ya está. Eso lo sabemos. Ya está. Punto. No me saquen el hijo porque lo voy a bloquear. Se acabó. Tan pronto usted me mienta a los hijos, los voy a bloquear. Se acabó. Hablen por ella lo que le dé la gana. O que no ven, corazón que no siente. Ya está. Porque toquen lo que ustedes quieran menos mi familia. Díganme pillo, díganme lo que quieran decir. Pero mi familia, stay away from that. Ahora, sí les puedo decir lo siguiente. Dentro de un año. Dentro de un año hablamos. Y dentro de 2. Y dentro de 3. Y recuerden, yo no fallo. Luis, ganar una elección después del verano del 19 se veía bien sucio, difícil. Mira, y el PNP ya va para 10 años en el poder. Yo voy a tomar mi turno para entrar en un elemento casi de privilegio personal. O sea, las posiciones que asume Dávila, que son bien fogosas, eso nadie lo puede quitar. De hecho, es su estilo, es su trademark. O sea, y es su programa. Claro, es su programa, sí. Bueno, donde manda capitán no manda marino. De hecho, lo que aquellos que se molestan por la línea que pueda tener Luis en algún momento, tienen que ver que si él quisiera hacer daño, lo que hacía era sustituir los paneles y poner gente que estuviera en la línea con él. Así que la apertura que hay aquí para que todos los que discrepan de él podamos estar... No es discrepar de mí. Esto es un panel representativo de la variedad y la pluralidad del Estado. Pero lo que voy es que, pero por otra parte, mira, demócrata. Yo tengo que decirle... De todo tipo. Sí, yo tengo que decirle a los amigos míos, los amigos míos, los que están en la misma línea de nosotros, editorial o lo que sea. Lo primero es que usted no puede caer, o sea, ningún estadista, ninguno, porque el estadista se sobreentiende que busca ser Estado de la nación más democrática del mundo, respetando precisamente la diversidad en términos de opiniones, sobre todo. Así que el estadista que venga con amenaza, con censura, pues usted no es estadista de verdad. Usted está politiqueando, ¿ok? Así que, a lo mejor, mira, hay veces que yo soy el que digo algo que no les gusta. O sea, esto funciona a así. todos nos pasa. Claro. Ahora, la realidad es que, ahora voy al meollo del asunto. Luis ha traído un sinnúmero de elementos durante, bueno, ya va un ratito largo, unos cuantos meses tal vez, explicando lo que él entiende que son cosas que están afectando a la gobernadora. Usted no puede despacharlo como que es que Luis tiene esto o tiene aquello. La realidad es que hay unos números que salieron que no son positivos. Eso nadie lo puede negar. Que la gobernadora tiene una habilidad extraordinaria para reponerse a todo tipo de adversidad electoral, ¿verdad? O proyecciones. Eso nadie tampoco lo puede negar. La gobernadora lo reconoció los números. Y eso, pero el problema es que a veces los mismos estadistas, y lo vi cuando Pierluisi, lo vi cuando Ricardo, o sea, lo veo. Todo el mundo te ama cuando tú hablas a favor y el día que señalas algo incorrecto te caen encima. Pues no, porque parte de la libertad de todos nosotros es poder decir precisamente, o sea, lo que yo siento, lo que yo veo. Qué bueno, mire, don Carlos, en paz descanse, decía que había que coger asustado. Y ojalá que más estadistas, mira, que metan miedo, que nos digan lo que es, que nos digan lo que yo entiendo que es verdad. Si tú entiendes que Jennifer está mal, pues dilo. Si entiendes que está bien, pues dilo también. Pero yo no puedo tratar de controlar las opiniones o los comentarios de los demás a conveniencia electoral y mucho menos a 3 años y pico de las elecciones. Mira, correcto. Lo que la tragedia del PNP es que al haber abandonado el fervor ideológico, la gente empezó a identificarse con otras cosas que no fueran la razón de ser del PNP, que es traer la estadidad y descolonizar. Entonces empezaron los personalismos, que si el carlismo, que si el rosellismo, que si el fortuñismo, que si el rosellismo, que si el pierluisismo, que si el yengoísmo. Entonces se convirtieron entonces acólitos
de los líderes. Entonces vino la diferencia religiosa. O sea, se nos contagió la cuestión de identidad, las guerras culturales de los independentistas que traen, porque ya no solo seremos humanos ni puertorriqueños, no. Ahora es que eres LGBT o trans o esto, lo otro. No. Se nos contagió eso. Y entonces vino la cuestión del divorcio de dignidad. Dignidad es, todo el mundo coincide, prácticamente 80% estadistas PNP que se disgustaron con el liberalismo de Ricardo Rosselló y se fueron. Bueno, pues y algunos populares ese problema lo resolvió en gran medida esta administración y hay que dárselo tanto a la gobernadora con la oficina de base de fe y la legislatura y la legislatura. Y el presidente del Senado. No hay que darle. Entonces vino la guerra, ahora son más magas que Trump. Y entonces son conservadores. O son, en el año 20 eran anti-vax y qué sé yo ni qué. Entonces cuando tú vienes a ver, dejaron de ser estadistas. Son cualquier otra cosa menos estadistas. Entonces son los demócratas, ustedes son todos unos comunistas y unos locos y pa'l cará. Entonces eso rompe lo que es el diseño original de don Luis Ferré, que era crear un partido sombrilla donde republicanos y demócratas colaboraran por traer la estadidad. O sea, cuando tú vienes a ver a qué se debe esto, se debe, no es meramente Jennifer González. Todos los gobernadores del PNP este siglo han pecado de lo mismo. Han tirado a mondongo la estadidad, la sacan meramente con el cuco de la independencia en las elecciones, te roban el voto, la archivan y se acabó. Y eso ha causado este desmadre y esta falta de lealtad a la insignia. La molestia al ideal, tan grande de la base a todo lo que estadista. da. La molestia tan grande. O sea, si algo te está indicando esa encuesta, el que sabe leer encuesta, es que básicamente entre una tercera parte y la mitad de la base estadista del PNP está en rebeldía. A lo mejor no es necesariamente contra la gobernadora, pero sí, definitivamente es contra el abandono de la estadidad. No, y que la bandera del PNP dice estadidad, seguridad, progreso e igualdad. Lo primero es la estadidad. Eso no es ser desleal, a todo lo contrario. Eso es ser leal a los postulados originales del instrumento que se supone está diseñado no para administrar la colonia, sino para traer la estadidad. Amén. ¿Ustedes entienden? Y entonces, cuando hay estas escisiones, cuando los tiempos se ponen color de hormiga brava, un buen partido cierra fila. Un buen movimiento cierra fila. Pero si tú no tienes la pegatina, la derretiste, la pegatina es el ideal, no existe nada que los una, no existe nada que los inspire, no existe nada que los motive a seguir tratando. Pero hemos llegado al punto, en realidad, uno de los grandes deterioros que yo he visto en mi vida como analista es la falta de tolerancia y la falta de, ¿cómo se llama?, camaradería democrática dentro de las filas del partido. El partido más totalitario que existe en su electorado, el más duro, es el Partido Nuevo Progresista, aunque ustedes no lo crean. Yo quería añadir algo. O sea, yo soy estadista y estoy seguro que nosotros tres que estamos en esta cabina somos PNP porque somos estadistas. O sea, no es a la inversa, ¿verdad? Y en eso estamos bien claros. Pero tengo que decir, tal vez hasta con algo de pesar, que hay mucho PNP que la estadidad no es una prioridad. De hecho, por eso el PNP coge menos votos que la estadidad. O sea, así tenemos muchos alcaldes. Y claro, ¿y qué pasa? Yo puedo entender porque todos tenemos este deseo enorme de que logremos la estadidad por fin y esa igualdad, pero la verdad también es que cuando los legisladores y los gobernantes ganan una elección bajo la insignia del PNP, la gente que vaya afuera y les pide algo, rara vez le mencionan el estatus. Le piden trabajo, le piden vivienda, le piden mil cosas. No estoy diciendo que por eso deben, ¿verdad?,
abdicar, no estoy diciendo, o sea, claudicar. A lo que voy es que hay una realidad allá afuera, y es que nosotros aquí, los cuatro, tenemos una pasión enorme por la cuestión de lograr resolver a favor de la estadidad. Tema ideológico. Pero esa no es la realidad de muchos PNP hoy en día. Pero duele, pero es la verdad. Pero la realidad es que el Partido Nuevo Progresista es un instrumento para conseguir la estadidad. Y todos los que lo que quieran es administrar el territorio y administrar un presupuesto y pensar en sus posiciones personales o para su familia, pues deben crear un partido y serle honesto al pueblo. Pero lo que no puede pasar es que utilicemos el tema ideológico de la estadidad y nos vendamos en primarias y en elecciones como que somos los más estadistas, pero luego que ganamos lo que nos interesa es cómo mantengo la piquita y la posición y la alcaldía o la posición política estatal o distrital que tengo por encima de lo que es el ideal, que nada. Y todos los que están ahí deben tener por encima el ideal y luchar por conseguir, porque hay alcaldes que han ganado en lugares diciendo que eran estadistas sin temor a decirlo y lo han logrado y han convencido. Y la inmensa mayoría de los puertorriqueños quieren la estadidad. No hay por qué esconderla, claro, y hay que de frente defenderla. Pero, por encima de todo. Sí, adelante. Dejen hablar, Breida. Dios mío. La alcaldesa viene ahora. ¿Puedo hablar? Bueno, yo tengo que decirles algo. Como estadista y como nuevo progresista. Yo no responsabilizo, se los digo a Alan, a Juanjo y a Dávila, yo no responsabilizo y a Breira en este momento a Jennifer sobre eso, ni responsabilizo a los gobernadores, a los otros que hemos tenido. La realidad es que apoyar, educar y defender la estadidad nos corresponde a todos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el gobernador, en este caso, que es la gobernadora Jennifer González, es solo uno. El Partido Nuevo Progresista se nutre de muchos líderes, muchísimos. Legislatura, alcalde y diferentes posiciones que tal vez son, ¿verdad?, de menor, ¿verdad?, envergadura. Legisladores municipales. Nos corresponde a todos, Dávila, dejar que la educación y el mensaje de la estadidad sea solamente a un líder, no es justo, ni es lo que nos va a ayudar a defenderlo. Yo donde quiera que me paro, defiendo lo que creo, lo explico, porque no es, soy estadista porque como piensa mucha gente aquí en Puerto Rico, que los estadistas son estadistas porque sus papás son estadistas. No. La mayoría de los estadistas lo somos por convicción y porque nos hemos educado y entendemos claramente cómo es que funciona el sistema económico y político puertorriqueño y el de Estados Unidos. Yo coincido contigo, pero tengo que añadir algo. Ustedes, lo vamos a discutir ahora, han visto el movimiento extraordinario del independentismo este año. El independentismo es el único ideal que está trabajando y está como abejita. Hormiguitas obreras. ¿Sí? Tiene millones sí. a su disposición. Concurre. Y ahora, cuando le monten la oficina de la independencia de Puerto Rico, le van a poner otro nombre. Miren la ciudad de Nueva York, todo lo que hicieron. En New York, con millones de dólares. Eso requiere un contrapeso. Y eso requiere, como tú dices, Breida, que la gobernadora designe en el presupuesto 100 millones de dólares anuales para el tema ideológico. Y que la Cámara y el Senado se lo pongan para el tema ideológico. Eso es bien fácil. Eso se hace. Sí. Cada agencia de gobierno tendrá que separar y hacer un ahorro de 2% o 3%, lo que le corresponda, ¿verdad?, de su presupuesto estatal para avanzar el mandato. Luis, y como presidenta del PNP, estructurar y tener un partido vigoroso en las 14 regiones políticas y en los 78 municipios, semanalmente haciendo el trabajo a favor de la estadidad y a la misma forma en los estados. No es aquí, o sea, todo esto es básicamente afuera y acá. Total y absolutamente de acuerdo, todos los que estamos aquí.
Yo lo voy a añadir solamente algo. Y soy voluntario para todo eso requiere siempre. una oficina para implantar las múltiples estrategias y todos los canales y todos los frentes de batalla que hay que hacer. Eso es todo. No es una ciencia. ¿Sabes por qué? Y para eso no se necesita permiso de la Junta de Control Fiscal. Militancia. Porque para defender el derecho de libre determinación, Promesa hizo una excepción. Exacto. Eso está protegido y eso es jurisdicción exclusiva. Y si la Junta se opone, entonces se le lleva hasta el tribunal. Y lo más importante, tenemos el mandato del pueblo que vota siempre a favor de la estadidad. Y a eso hay que añadirle que líder del PNP que no esté 100% claro con la estadidad, hay que darle guindola. No es mirando mal, como dice el huevito. Afuera. Voy con el tema de la independencia ahora cuando regresemos. Lo que tiene en brote a la base estadista. La base estadista, la gobernadora dijo claramente después de la actividad el 2 de marzo que no volvería a bregar con el estatus hasta el año que viene porque pues, por la cuestión de Trump, por la cuestión de no mover revolver el avispero y eso. Ok. Todo este año, y el otro dijo que es indiferente y que el estatus todo está bien. Eso quiere decir que el independentismo ha corrido solo, después de haber obtenido 32% de los votos, solo todo este año, con millones de dólares a su disposición. Esta semana ven un obispo católico oficiando una misa y alabando y rindiendo culto a la revuelta de pistolas nacionalistas de Jayuya en el 50. Esta semana ya se anunció el conversatorio en la Yupi de Jolo Emanueli y los Masol a favor de la independencia. Esta semana se ve el juego de sillas musicales de el independentista Chuy García, el congresista en Chicago, por su ayudante que también es independentista. Yulín va a rendirle culto al óleo de Albizu Campos en Harvard y dice, no, yo no soy americana, yo soy nacional puertorriqueña. Los independentistas carpetean Democracia es Prosperidad, el Comité de Acción Política de la patronal que les hizo frente. Los diásporos independentistas vienen aquí y celebran la convención Somos en Puerto Rico con talleres donde Rafael Bernabe es el orador principal. Viene la urraca parlanchina mayor, Nidia Velázquez, dice, yo espero que Mandami venga a hablar del estatus y lo escolta. El Sindicato de Trabajadores Independentistas cierra la Yupi en Calley. George Soros no, el otro, el hijo, celebra, Sorito. Alexander Soros, de Mandami. El PIB propone un plan que quebraría a Puerto Rico 5 veces de el Plan Universal de Salud, como único se puede hacer es nacionalizando la medicina y convirtiendo en esclavos del gobierno a los médicos, las enfermeras y los hospitales. Esto es lo que ha pasado esta semana. Entonces la gente ve eso semana tras semana en un año, ¿verdad? Que desde la elección van 52 semanas y no ven movimiento en el bullpen y no ven un esfuerzo, entonces pierden la fe en el partido, en la gobernadora y en todo el mundo. Ahí está, es sencillo. En una semana, claro, Dávila Colón es el único que colecciona estas noticias, pero el patrón de noticias es lo que hace el arte de analizar, ¿verdad? No es la noticia aislada. Cójalo ahí. Pues mira, Luis, la realidad es que cuando analizamos la inmensa mayoría de todo lo que estuviste hablando en resumen, la izquierda radical, los socialistas salvajes, como hormiguitas obreras, están ahí. Tanto aquí como a nivel nacional, ya tienen grupos, todos escuchamos el audio de Carmen Cruz, allá hablando de Don Pedro y de la grandeza de Don Pedro, y pues este es el grupo de Harvard Club allí en Nueva York, pero lo hay en Illinois, lo hay en Nueva York, lo hay en New Jersey, lo hay en Boston, y la realidad es que jamás nos hubiéramos imaginado
que después del 9/11 y de que el movimiento islámico nos destruyera las dos torres gemelas que simbolizaban la grandeza y el aparato financiero de la capital de Nueva York, la ciudad más importante de nuestra nación y una de las ciudades más importantes, si no la más importante del mundo, que decíamos en aquel momento, prohibido olvidar, nunca olvidaremos. Y el martes se coge a un musulmán que abiertamente dice que es socialista salvaje, de izquierda radical, y todos sabemos cuál es la propaganda que ha traído, pues, de los trenes gratis, de las guaguas gratis, de supermercados del gobierno, de que le va a quitar los fondos a la policía, de que va a liberar personas de la cárcel. ¿Y cuándo nos hubiéramos imaginado que un socialista salvaje comunista iba a ser electo democráticamente, que un 17% de nuevos... Perdóname, pero te me desviaste del tema. El tema es Puerto Rico y el independentismo. Pero de ahí es que te voy a traer, tú mismo lo dijiste, eso va a ser ahora guarida, entre muchas otras cosas ideológicas, para lo que dice Bukele, implosionar la nación de adentro hacia afuera, para utilizarlo para la causa de Puerto Rico. Están aquí, está Alexandro Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez, él y un grupo de todos estos latinos comunistas, socialistas salvajes, aquí festejando y haciendo la estrategia como hormiguitas. Y lo que tiene que suceder es que yo quisiera ver al movimiento estadista, a los capitalistas, a la derecha, a los que representamos la inmensa mayoría de la nación y de aquí, de nuestra isla de Puerto Rico, haciendo ese trabajo de hormiguitas obreras para contrarrestar y para poder lograr lo que es democráticamente la mayoría del pueblo y no seguir sorprendiéndome con cosas como lo de Nueva York. Dávila, yo tengo que decirte que todas esas noticias que tú acabas de indicar a mí no me sorprenden. Esto en Puerto Rico, por lo menos en lo que tiene que ver a nivel educativo, se está viendo desde hace tiempo, desde hace unos años. Tenías a Dalmau en las escuelas públicas, no hicimos nada. Permitido por el PNP. Tienes todos estos movimientos que utilizan mucho lo que tiene que ver con la música, la pseudocultura, ¿verdad? Siempre están recalcando que somos otros, diferentes. O sea, esto es el resultado de unas decisiones que no se han tomado y unos movimientos que no se han realizado. Que con esto ellos van a ganar, Dávila. No, yo no he dicho que van a ganar. No. Yo lo que estoy explicando es por qué colapsa el fondo del PNP. Y colapsa el fondo del PNP porque es el fondo ideológico, ahí es que está anclado. Esos son los cimientos del partido. Sí, Dávila, pero también lo voy a poner del otro lado. La supuesta diáspora, que no es diáspora nada, porque ese término está mal utilizado. Los puertorriqueños nos mudamos a los estados Movimiento de nuestra nación. Nosotros no emigramos. Correcto. Ni estamos yendo a otro país. Estamos en nuestra nación americana. Simplemente cogemos un avioncito que el pasaje te cuesta $100, 150 y te vas. Y te mudaste, sacas tu tarjeta electoral, tienes todos los derechos y se acabó. A vivir doméstico. La estadidad. Como están haciendo toda esta gente de la izquierda. Allí, yo tengo que decirte, escuchar a estas dos representantes de New York venir a Puerto Rico a decirnos a los puertorriqueños qué es lo que tenemos que hacer con nuestra isla, con nuestro territorio, para mí es repugnante. El que ellas vayan allá a disfrutar de todos los beneficios de la estadidad que le niegan a los puertorriqueños. Y se pasan y tanto boricua y tanto que para que tú lo sepas. Y al fin y al cabo, a los propios de ellas les dan de codo. Yo tengo que decirte, Dávila, esto yo lo veía venir. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, políticamente hablando, un extremo de derecha, como son muchas de las posturas de Trump, tú vas a tener el otro lado resistiendo y atacando. Y esto es parte de lo que, cómo la política se balancea. Que sea bueno para Estados Unidos, que sea bueno para New York, tengo mi reserva. Mira,
Es que son muchos elementos. Lo primero que tenemos que ver, como decías ahorita, hay que atar, ¿verdad? Unas noticias con otras. ¿Por qué se da ese crecimiento que nadie lo puede negar del movimiento independentista en Puerto Rico? Tal vez podemos diferir en cuanto al nivel en el que se encuentra o no, porque una cosa es la parte electoral con la mogolla que hicieron y hubo gente que eran anti-PNP o antipopulares y eso los motivó a votar por ellos, aunque fueran independentistas y no necesariamente porque ese votante fuera independentista. Pero eso no quita que hay un crecimiento del movimiento independentista. Ahora, fíjate que lo que pasa en New York es por lo mismo que está pasando aquí, y me explico. En el mundo entero, por lo menos en época moderna, las personas de izquierda que llegan al poder llegan gracias a las molestias La izquierda nunca se va a alimentar, ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en el mundo entero, de las cosas positivas. Se alimenta del malestar. Del populismo. Claro, el que está molesto con un gobernador, por eso es el término que David lo usa mucho aquí, del voto castigo. Claro, y entonces, populismo. ¿qué pasa? Porque no es que están votando porque quieren a fulano, están votando porque no quieren a sutano. Vota Entonces, por mí por el odio al otro. Ahora, ¿qué tiene que hacer el PNP aquí para lograr? Ya hemos hablado, David ha traído la cuestión del presupuesto y todas las movidas que debemos hacer. Una de las cosas que yo lo voy a definir de la siguiente manera: tienen que ser valientes. Y te voy a decir una cosa. Sin miedo. Si a algo yo le tengo que reconocer a la gobernadora, usted puede tener mil diferencias, pero valiente es. Claro Porque que sí. yo he visto demasiados líderes aquí, demasiados, desde gobernadores, comisionados y por ir para abajo, alcaldes y todo, que son unos cobardes. ¿Y sabes qué pasa? Que si los dejas, te ponen un kiosco en el Festival de Claridad. Sí. ¿Ok? Eso Porque es aquí así. los vi yo en Eso el es cuatrienio así. pasado. Eso Yo es vi así. al Instituto de Cultura, aquí, de nuestro partido, independientemente de que el reventado fuera de otro partido, que pidiéndole disculpas a Andrés Jiménez porque no nos percatamos que no te habíamos puesto en un festival. Mire, mi hermano, Exacto. ¿sabes? ¿Qué rayos pasa? Exacto. En WPR le estaban dando taller a Johanna Rosales. Yo no A tengo problema con que le den Rosales, taller, pero correcto. dejaron gente. No, yo no le doy taller a esa sabandija. Tú tienes que ser valiente, decir las cosas como son, ir de frente. Si te quieres congraciar con el que de todas maneras te va a votar en contra, con el que de todas maneras te va a hacer campaña en contra, pues lo que estás es reduciendo la base, no del PNP, la base estadista. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente se resiente con nosotros. Y ahí es que se alimenta el independentismo. Y tú tienes razón, y tanto la gobernadora es valiente y se Viste, atreve a diría, decir las pues cosas, claro que lo tengo. pero de la misma forma el presidente del Senado, que no tiene miedo y las canta como las ve. Y eso es lo que necesitamos, sin miedo, decir lo que hay que decir en donde hay que decirlo, y no tenerle miedo ni a Por los eso- medios, ni a la izquierda, ni a las feministas, ni a los colectivos, ni a nadie, porque no representan al pueblo. Por eso ahorita hablaba de que no podemos hablar como tal cosa que la gobernadora o el gobernador, pero ¿dónde están los otros? Correcto. O sea, el Partido Nuevo Progresista La militancia. y el ideal de la estadidad es amplísimo. Entonces, no podemos dejarle todo a un líder o a una líder. Tiene que ser del colectivo completo. Y hay un partido, Y hay tiene una que ver- estructura. y tiene que ver mucho con lo que decimos, el lenguaje, cuando estamos en grupo, defender lo que creemos, no quedarnos Sin callados. miedo. O sea, pero si pensamos siempre, ay no, porque es que queremos que los otros nos quieran, pero si es que el otro no te va a querer, Exacto. no te va a querer como quiera. Le damos le fondos tengo a que grupos parar, colectivos, fíjate, pero no para la estadidad. Los tengo que parar. Es hora de las recomendaciones de video. Y el vinito. Esta semana regresó la segunda temporada de la serie especial que tiene que ver con las operaciones de un hospital en Valencia. Se llama Respira 2. En inglés es Breathless. Esa serie es buenísima. No es tan buena como The Pitt, porque The Pitt tiene mucho mejor libreto, pero es entretenida. Respira, la segunda temporada. Hay una serie histórica, se llama Muerte por Rayo, Death by Lightning, y se trata de el asesinato del presidente James Garfield y la historia del asesino y del presidente
cómo subió en la política el presidente y del asesino, es interesantísima. ¿Ok? Es de la época. Se desenvuelve entre los 1880 y 1890. Y una tercera serie, esta es polaca, se llama Hegelius. Hegelius, ustedes recordarán, fue aquel famoso ferry que salió de Polonia, de un puerto de Polonia, y se hundió en el Báltico. ¿Se acuerdan aquello? Eso hace como 15, 20 años. Pues la historia de los errores, lo que ocurrió, el juicio, todo eso. Es polaca, la ponen en inglés o en español, como ustedes quieran, y aparecen. Así que son 3 series. La semana pasada les recomendé 27 días, Argentina, de una señora que las hijas la quieren meter en un hogar para que no dilapide su fortuna, una película preciosa, y Casa Llena de Dinamita, House Full of Dynamite, que es una película de la Tercera Guerra Mundial que vale $1 millón, de una guerra atómica. Así que tienen las recomendaciones de rigor. Mientras tanto, ustedes se van tranquilitos para la casa. Está la NBA, la NFL. Ya tienen de todo. Gracias a Juanjo, gracias a Breida y a Alan. Mi amigo, por ahí viene el gran Palú, y nosotros nos vemos el próximo lunes en otra edición de La Mirilla. Buenas noches.